Finalmente fue un matrimonio que no duró más de 8 meses y medio. Samuel Doria Medina le dice adiós al gobierno, se aleja y en una comunicación que hizo a través de las redes sociales argumenta que la decisión fue motivada por la falta de ética. Habló de corrupción y de la forma que no está de acuerdo en la que se conduce el gobierno. Desde hoy, el bloque de unidad, según Samuel Doria Medina, se convierte en una oposición constructiva. Desde el gobierno, el vocero presidencial José Luis Gálvez ha señalado que si bien pueden tomar caminos distintos, finalmente existe un llamado desde los diferentes sectores de la sociedad a que los políticos puedan coordinar y trabajar para el bien del país. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, fue mucho más crítico. En palabras resumidas, señaló que cuando el barco se hunde, saltan las ratas. Tenía que haber cambios importantes, que la gestión estaba muy lenta y por otra parte que la corrupción iba muy rápido. Y el que quiera ayudar, ayuda. Y eso es en el Parlamento, y eso es con las autoridades electas. Respecto a lo que diga el señor Samuel. Ya había anunciado días anteriores su alejamiento y hoy lo ha expresado en términos de adoptar caminos distintos. Y si bien se puede separar el camino del actual gobierno tal cual él lo ha expresado, no se puede separar del mandato que tiene el sistema político en su conjunto y implicaría una separación con Bolivia. Samuel ve que el barco se está hundiendo, lo mejor que puede hacer es escaparse, ¿no? Demasiada corrupción en el gobierno, en todos los niveles, y creo que esto ya ha salido de todos los límites. Cuando anunció de manera abrupta y prematura su deseo manifiesto y decisión de apoyar la candidatura de Rodrigo Paz en una sola vuelta, esa alianza nació predestinada al fracaso. Samuel Doria Medina está acostumbrado, nos tiene acostumbrado a eso. Hay un dicho bien sabio que dice que cuando el barco se hunde, lo primero que saltan son las ratas. Si en verdad, señor Samuel Doria Medina, usted está rompiendo con el gobierno, pues también rompa con los espacios, con los coteos políticos que tiene dentro del gobierno, dentro de su gabinete. Creo que le resta más gobernabilidad la inestabilidad de que estoy, no estoy, me voy, no me voy. Eso les resta más estabilidad a un gobierno. Y no tiene nada que ver con cuotas de poder. Yo pienso que don Samuel Doria Medina tiene que ser parte de este gran acuerdo nacional. Tú nos vienes a cantar la canción de Pedrito Fernández, el Yo no fui. Yo te respondo con otra canción de Arjona. Fuiste tú, porque fuiste tú el que ayudaste junto a Evo Morales que Rodrigo pase a presidente. Samuel ha intentado durante todos estos meses de poder coadyuvar con la gestión de gobierno. Lastimosamente no se ha podido. El señor presidente reconduzca inicialmente sus alianzas, volviendo al plan original. A veces hay que retroceder 10 pasos para avanzar otros 20. Yo conozco a Samuel, es un señor que ve también el tema político y ha debido ver de que la aceptación de la gente es muy bajo, entonces antes de quemarse se está saltando del barco. Es lo que está ocurriendo. Verán ellos sus razones, no puedo indicar qué será su alejamiento. En una entrevista realizada por Samuel Doria Medina, reveló que él le entregó al presidente Rodrigo Paz la lista de nombres y hechos investigados por corrupción y que ya solo depende del presidente Rodrigo Paz y de las instituciones encargadas seguir adelante las investigaciones. ¿Está dispuesto a entregar nombres, documentos y pruebas que respalden sus denuncias y cuándo lo haría? Mire, yo le he dicho al presidente Paz con nombres, con absoluta claridad los temas que hemos investigado. Entonces, ya nosotros no somos quienes que tenemos que investigar. Pero le anuncio que
Este miércoles estamos haciendo un taller muy importante para todos los senadores y diputados de la Alianza Unidad sobre técnicas de fiscalización y de investigación, porque la labor de los legisladores es justamente esa, fiscalizar. Entonces vamos a hacer que gente que tiene mucha experiencia en esa materia les pueda dar las herramientas adecuadas para aquellos que tienen la tarea por ley, sean los que fiscalicen, los que investiguen y los que informen al público quiénes son los responsables de esa corrupción. Mientras que el vocero presidencial José Luis Gálvez ha señalado que si bien Samuel Doria Medina y el gobierno pueden tomar caminos distintos, finalmente existe una decisión que no puede nadie apartarse del mandato que tiene el sistema político en su conjunto. ¿Qué quiere decir José Luis Gálvez? Que finalmente, más allá de las posiciones o el análisis que se pueda tener del gobierno, los políticos deben trabajar en conjunto para aprobar normas que permitan al país salir adelante. Al cual quiero hacer referencia es el tema de las declaraciones de don Samuel Doria Medina, que es muy importante para la política nacional. En realidad ya había anunciado días anteriores su alejamiento y hoy lo ha expresado en términos de adoptar caminos distintos. Quisiéramos expresar como gobierno siempre nuestro mayor respeto en el marco democrático para con todos los actores políticos y en particular aquellos actores políticos que tienen una visión democrática compartida con nosotros. Para nosotros está también sumamente claro que en realidad hay una vocación por parte de don Samuel Doria Medina y otros actores de transformar el país. Y si bien se puede separar el camino del actual gobierno tal cual él lo ha expresado, no se puede separar del mandato que tiene el sistema político en su conjunto y implicaría una separación con Bolivia. No hay forma de separarse de Bolivia. Bolivia necesita un horizonte distinto, necesita cambiar casi todos los ámbitos. Hay un reto para tener una nueva economía jurídica, para tener un nuevo orden económico, y no vamos a ceder un centímetro en ese propósito. Perdón, confiamos fuertemente en que el momento en el cual se tengan que aprobar las leyes, seguramente contribuirá él, su bancada y todos los padres de la patria a consolidar esta transformación. El vicepresidente Edman Lara fue bastante crítico después de conocer la separación de Samuel Doria Medina del gobierno. El vicepresidente Edman Lara puntualizó o acuñó una frase: cuando el barco se hunde, saltan las ratas. Edman Lara afirma de que Samuel Doria Medina es tan responsable como Rodrigo Paz en la toma de decisiones que ha existido en el gobierno, ya que desde Samuel Doria Medina aportó con nombres de ministros, viceministros, directores y fue un aliado del gobierno hasta la fecha. No es la primera vez que Samuel escapa cuando el barco se hunde. Lo hizo con Yanine Áñez, luego se negó. Pero lo que coincido con él, hay corrupción en el gobierno, lo hemos denunciado siempre. Han intentado desprestigiarnos, hacernos ver como que éramos locos, como que no teníamos la verdad, pero bueno, ahora el tiempo nos da la razón. Samuel también se escapa porque este barco se está hundiendo y es muy lamentable lo que está pasando. Pero Samuel Doria Medina también ha sido parte de las decisiones. Varios ministros que trabajan hoy con el presidente eran parte de su equipo, ahora él mismo los critica. Y varias leyes y créditos que se han aprobado en la Asamblea también han sido con el voto de los asambleístas que responden a Samuel Doria Medina. Así que él tampoco que no se lave las manos porque él también es responsable de la situación que atraviesa el país. Se han aprobado créditos, se han endeudado al país con el voto de sus asambleístas. Hay ministros que él los ha puesto, son sus cuotas de poder a cambio de tener una alianza con Rodrigo Paz. Y bueno, creo que Samuel ve que
que esto no tiene retorno, así que como siempre a su mejor estilo él siempre escapa y siempre al estilo de Poncio Pilato se lava las manos. Eso es propio de Samuel. Las repercusiones también se dan en líderes políticos. Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y líder de APB Sumate, considera que sería importante que todos los políticos en su conjunto hubiesen podido aportar y ayudar a que se aprueben las leyes, normas y se trabaje en conjunto para sacar a Bolivia en adelante. Vamos a ver qué ocurre en torno a poder lograr, más bien yo diría, deberíamos haber logrado la unidad entre todos los que tienen representación parlamentaria para coadyuvar, sobre todo con las leyes que todavía no se han presentado. Vale decir, estamos bien atrasados, ni siquiera se ha aprobado el presupuesto general de la Nación, si bien se ha aprobado en la Cámara Baja, pero no así en la Cámara Alta. Se está esperando la aprobación porque no se puede andar a ciegas, 1. 2, se necesita la aprobación de la ley de minería, la ley de hidrocarburos, es decir, varias leyes que ya deberían estar aprobadas y para eso más bien se necesita el consenso de los diferentes líderes que tienen representación parlamentaria para que las cosas fluyan y no ocurra lo que ha ocurrido en el anterior gobierno, por falta de un acuerdo entre las brigadas, entre todo lo que significa la presencia del Parlamento, es que no se ha podido lograr aprobar. El gobierno nació dividido y fragmentado. Esas fueron las palabras del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, quien también señaló que son confrontaciones de intereses económicos los que hay entre Samuel Doria Medina y Rodrigo Paz. Bueno, en realidad el gobierno nació dividido. El gobierno asumió el mando del país fragmentado, repartido entre ministerios, pegas aquí y allá. El gobierno no tiene una estructura política, el gobierno no tiene una base social. Se ha confiado en líderes políticos dinosaurios de este país que han perdido varias elecciones generales en nuestro país y creo que eso, en mi criterio, al gobierno no le suma nada. Seguramente, al margen de eso, que ha nacido dividido, existe una confrontación de intereses, pelea por intereses, particularmente económicos. ¿Quién controla qué? ¿Quién maneja qué? ¿Quién roba en dónde qué? Entonces son esas confrontaciones que lamentablemente el gobierno, como no tiene estructura, como no tiene base, como no tiene solidez, lamentablemente ha caído en un coteo de pegas, de ministerios, y esas son las consecuencias que estamos pagando el pueblo boliviano. ¿Se sienta solo Rodrigo Paz en su ministerio? Muy solo, no sé con quiénes estará, muy solo, solo hablando de Evo Morales, ¿no? Todos los días discursan. Si no levantan el nombre de Evo Morales, pues parece que no son gobierno. El analista político Jorge Richter considera que las fricciones y la situación tensa que se vive en el gobierno es por lo que ocurre con Samuel Doria Medina. Para Jorge Richter será muy difícil para Rodrigo Paz alcanzar gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional con esta ruptura. El país está viviendo ya no una situación de crisis económica. El país está viviendo y ha ingresado en una etapa de crisis permanente. Esto significa que ya no son crisis individuales. Son diferentes crisis interconectadas unas con las otras, en lo económico, en lo social, en lo político, en la convivencia nuestra. Si esta situación se prolonga, esta crisis de gobernabilidad, que es una reducida capacidad para procesar sus decisiones, si esta situación se prolonga, decía, vamos a ir escalando ya no a una crisis de gobernabilidad, sino de forma inevitable a una crisis de gobierno. Y en una crisis de gobierno lo que va a entrar en cuestión va a ser la continuidad del gabinete o posiblemente del mismo presidente. Ahora es una crisis de gobernabilidad generada entre
el señor Rodrigo Paz, el señor Samuel Doria Medina, el señor José Luis Lupo, porque es una disputa de poder. Quieren mayores espacios de poder. El señor Lupo es ministro de la Presidencia, les decía, y durante los 53 días, a explicación del señor Samuel Doria Medina, el señor Lupo no era tomado en cuenta en el gabinete de emergencias y de análisis político. Entonces lo que quieren, por eso no se va, por eso no deja el ministerio, lo que quieren es que le otorguen el poder que requiere. Que le otorguen el poder que requiere. El uso de ese poder lo iremos seguramente conociendo hacia adelante. Entonces ahora lo que tenemos es un gobierno dividido, ministros que están enfrentados los unos con los otros, que no se hablan, grupos de ministros, presidente que no habla con todos sus colaboradores, es decir, que no habla con ciertos ministros, el presidente solo, sin rumbo, sin agenda. Los diputados rodriguistas salen en defensa de Rodrigo Paz. El diputado Ricardo Rada ha dicho claramente a Samuel Doria Medina, si él quiere dirigir el país, primero gane pues una elección. En todo caso, manejar un país no es como manejar una empresa. Sin embargo, entendemos de que habría una confusión quizás en la mente del señor Doria Medina o en el accionar, porque una cosa es la empresa privada, donde tenemos acciones y compras una sociedad y dirigís una empresa. Aquí una alianza implica vocación de servicio, implica sugerencias, pero dentro de las sugerencias también la voluntad que tuvo el presidente de tomar en cuenta los mejores elementos que tenía el señor Samuel Doria Medina en su propuesta de gobierno, de gestión, y no tomarlo como una cuestión de cuoteo, sino decir, este elemento es bueno. Señor Lupo era candidato a la vicepresidencia de Samuel, el señor Espinosa, ministro de Economía, fue presentado por Samuel Doria Medina como el Messi de la economía. Esos elementos han sido tomados en cuenta. Entonces, ¿dónde más decir no nos escuchan, hacen o no hacen o son muy lentos? Se entiende de que esa voluntad que tuvo el presidente no debe ser interpretada como un tomá, te dejo que vos hagas el gobierno, o como se entendería en una empresa cuando se compra una sociedad y yo voy a dirigir. Para dirigir el país hay que ganar una elección, y la elección la ganó el señor Rodrigo Paz. El señor Doria Medina no ganó la elección, entonces no le corresponde dirigir. Se lo escucha, se toman en cuenta sus gerencias, incluso se han tomado en cuenta sus mejores perfiles, pero eso no implica dejarle en ningún momento que dirija el país. Y las críticas al alejamiento de Samuel Doria Medina incluso se dan dentro del bloque de unidad. El diputado Alejandro Reyes considera que cuando uno ama a Bolivia, no se aleja del gobierno, debe quedarse a luchar. En realidad lamentamos esa posición, porque lo que Bolivia necesita hoy es certidumbre y por supuesto unidad, pero unidad entre todos los bolivianos, los demócratas de este país, que quieren hacer reformas. Fácil es estar en la crítica, lo difícil es la construcción. Por eso creemos muchos de nosotros que hay que construir desde adentro. La crítica solamente va a favorecer a quien critica. Hoy necesitamos más bien construir, poner un ladrillo cada uno, y por eso muchos de nosotros le diremos a Samuel en su momento nuestro parecer cuando nos convoque de manera formal, y así poder tener ya un diálogo que va a permitir enriquecer la democracia de los bolivianos. Pero no tenemos claro todavía, por eso estamos esperando la comunicación formal, la invitación de Samuel, para poder debatir, para poderle decir a Samuel nuestras percepciones y en base a eso que se tomen decisiones. Pero personalmente yo creo que tenemos que construir desde adentro más que criticar desde afuera. Tenemos que darle esa certeza al pueblo boliviano de las reformas que se tienen que dar, y por supuesto cuando uno quiere, cuando uno ama especialmente a Bolivia, no se va, sino que más bien se queda para construir, para lucharla juntos y para sacar adelante el país. Pero la respuesta no se dejó esperar por parte de Samuel Doria Medina. A través de las redes sociales le respondió al diputado Alejandro Reyes de la siguiente manera. Las declaraciones del diputado Alejandro Reyes en mi contra deberían sorprenderme. Antes de las elecciones, Reyes se alineó con Unidad Nacional para que lo dejáramos candidatear, pero apenas llegó al Parlamento, comenzó a desalinearse para acercarse
a los incentivos del poder. Ahora, frente a una decisión ética, alejarnos del gobierno de forma constructiva, responde con un insulto. Duda de mi amor por Bolivia. No me sorprende. Hace tiempo que tengo claro quién es y qué quiere y por qué ataca a quienes prometió seguir y apoyar. Mientras que el senador del Bloque de Unidad, Fernando Pareja, ha señalado que los parlamentarios seguirán trabajando y apoyando al gobierno. La bancada de Creemos, aquellos senadores y diputados que responden a esta línea política, seguirán aliados a Rodrigo Paz. El apoyo viene de los parlamentarios. Los parlamentarios nacionales han expresado su apoyo en las últimas votaciones, que quieren trabajar por un país mejor. Inclusive el mismo Samuel Doria Medina, el cual es el líder de la Alianza Unidad, de la cual somos parte nosotros como Creemos, que vamos a apoyar al presidente Paz como Creemos, que valga la redundancia, pero igual él dijo que los parlamentarios que vayan fuera de esa línea tienen su propio criterio, pero él como presidente de Unidad Nacional va a seguir haciendo una oposición constructiva y apoyando también lo que es lo mejor para el país, ¿no? Como lo hemos venido haciendo los parlamentarios, dejando a veces nuestra ideología política y simplemente trabajando para sacar a Bolivia adelante. Se lo ha demostrado en todas las votaciones, la madurez parlamentaria y sobre todo la vocación de los parlamentarios de servir al país, ya que tenemos que salir de una crisis, tenemos que restaurar el orden democrático que fue golpeado durante los últimos 20 años del movimiento socialismo. Ya había manifestado su alejamiento Samuel Doria Medina antes de la aprobación de 2 créditos que se suscitaron hace 2 o 3 días en la Cámara de Diputados. Entonces ese es el termómetro claro de que hay una conciencia parlamentaria por salir de la crisis y por tener días mejores. Nosotros, como le digo, como la alianza, como Creemos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, seguimos apoyando al gobierno nacional. El analista político José Orlando Peralta no descarta que la ruptura y el alejamiento de Samuel Doria Medina se haya producido por cuotas de poder. Bien fuerte, pero todavía tiene que ponerse a prueba Rodrigo, porque seguramente ha tenido muchas diferencias con Doria Medina, ¿no? Le ha hecho caso, o por lo menos no ha coordinado ciertas acciones, o Rodrigo también es muy lento en tomar decisiones, ¿ya? Y obviamente Doria Medina también tiene sus intereses, ¿no? Tampoco es que Doria Medina sea el santo, digamos, o la persona que tiene todas las soluciones en su cabeza. Pero un acuerdo político es un acuerdo político. Y en ese sentido parece que Rodrigo no ha respetado. Y aquí el que pierde más es Rodrigo que Samuel, ¿no? Hay muchas causas, yo no tengo la evidencia para decir es por cuotas de poder, pero hay muchas causas. Puede ser una de las causas ya el tema de cuotas de poder, ya otra de las causas cuestiones personales, otra de las causas traiciones internas, no lo sabemos, pero hay varias causas. Por algo es que se ha dado esta situación, que se ha oficializado recientemente, porque seguramente esto ya venía de mucho tiempo, ¿no? Pero ya ahora lo ha hecho oficial. Aquí Samuel lo que está cuidando es su imagen, ¿no? A mí no me echan la culpa, ¿no?, de lo que pueda pasar aquí en adelante. Aquí vamos a medir las lealtades con Samuel, ¿no?, en cuanto a asambleístas, diputados y senadores.